Hola, buen día. Mi nombre es Jani Rivera. Pertenezco a la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Honduras y por parte de la clase de Patología General, el día de hoy voy a hablarles sobre lo que son las neoplasias. Están en nuestro capítulo número 7 de la literatura de patología de Robin y Coutran. Bueno, para empezar hablando sobre qué son las neoplasias. Bueno, según nuestro libro nos dice que las neoplasias significa que son un nuevo crecimiento y la colección de células y estroma que componen los nuevos crecimientos y este se define con este mismo término. Ahora, tumor. Tumor se describió originalmente como una hinchazón que es causada por inflamación, pero ahora se va a equipar lo que es a la neoplasia, lo engloba básicamente. La oncología, bueno, la oncología en el griego significa ancas, que significa tumor, y es el estudio de los tumores o las neoplasias. Ahora, una neoplasia se va a definir como un trastorno genético del crecimiento de la célula, que se va a desencadenar por mutaciones que son adquiridas o con menos frecuencia van a ser heredadas y afectan a una sola célula y a esa descendencia clonal de la célula. Todos los tumores van a constar de dos complementos. Uno es que las células neoplásicas que constituyen el parénquima tumoral y dos es el estroma reactivo, que ese estroma va a estar formado por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y la célula del sistema inmunitario adaptativo o innato. Ahora vamos a hablar de lo que son los tumores benignos. Bueno, los tumores benignos van a permanecer localizados. Ellos van a estar en su sitio de origen y generalmente van a ser susceptibles de extirpación quirúrgica, o sea que se van a extirpar quirúrgicamente. Y como era de esperarse, pues este paciente que padece de algún tumor benigno generalmente sobrevive. Sin embargo, se van a describir excepciones cuando los tumores benignos ocurren tal vez en lugares vulnerables como son en el cerebro. En este caso, los tumores benignos pueden causar una morbilidad significativa y en ocasiones pueden ser mortales cuando los tumores son en el cerebro y pueden ser benignos pero igual son mortales. La nomenclatura de los tumores benignos de las células mesenquimatosas es relativamente sencilla. Por ejemplo, se usa el sufijo orna y se adjunta al nombre del tipo de célula que va a sugerir el tumor. Por ejemplo, fibroma o condroma. Ahora los tumores malignos. Bueno, los tumores malignos, ellos van a invadir, van a destruir las células adyacentes, o sea, las células que están rodeadas de ellos y se van a diseminar a otros sitios distantes y se van a metastatizar, o sea que van a hacer metástasis en otros órganos. Los tumores malignos se van a denominar colectivamente cánceres. De un solo se le van a denominar cánceres porque son malignos. No todos los tumores malignos van a seguir una evolución mortal. Algunos se van a descubrir en etapas tempranas y permiten su resección quirúrgica. Otros se curan con fármacos administrados sistemáticamente o anticuerpos terapéuticos. Los tumores malignos suelen crecer más rápidamente que los tumores benignos. Ahora vamos a hablar de lo que son los tumores mixtos. Bueno, en los tumores mixtos, en la mayoría de las neoplasias, todas las células parenquimatosas se parecen mucho entre sí, pero en algunos tipos de tumores va a ser evidente más de una línea de diferenciación, lo que va a crear distintas subpoblaciones de células. La mayoría de las neoplasias, incluidos ya sean los tumores mixtos, van a estar compuestas por células de una sola capa germinal, ya sea el mesodermo, endodermo o ectodermo.
Una excepción va a ser un tumor que se llama teratoma. Este tumor, que consiste en una célula o tejidos maduros e inmaduros reconocibles que pertenecen a más de una capa germinativa. Ahora, para que quede claro, un teratoma es un tipo de tumor que va a contener una variedad de tejidos diferentes. Van a estar incluidos los tejidos maduros y tejidos inmaduros, y normalmente se van a encontrar en lugares del cuerpo donde no deberían estar. Estos tumores a menudo van a contener una mezcla de tejidos. Como que tejidos, bueno, van a tener cabello, dientes, huesos, músculo, grasa y otro tipo de tejidos corporales. El origen embrionario es que los teratomas se van a originar a partir de células germinales, que son las células precursoras de los óvulos y los espermatozoides. Estos van a desarrollarse en cualquier parte del cuerpo donde se encuentran esas células, como son los ovarios, los testículos o la región sacra de la médula espinal. También en la variedad de tejidos donde se da, y es que una característica distintiva de los teratomas es la capacidad que tienen ellos para contener una variedad de tejidos diferentes. Esto se va a deber al origen en las células pluripotenciales, que pueden diferenciarse en diversos tipos celulares. También los teratomas, vamos a hablar sobre su benignidad o malignidad. Bueno, los teratomas pueden ser benignos, o sea que no son cancerosos, o malignos, que nos referimos a algo canceroso, como ya lo habíamos mencionado. La mayoría de los teratomas van a ser benignos, pero en algunos casos pueden volverse malignos con el tiempo. También algo que se caracteriza es que hay un descubrimiento incidental, o sea que a menudo los teratomas se van a descubrir de una manera no apropiada, o sea, no se estaba buscando eso, pero tal vez vamos a un examen rutinario y durante esos exámenes médicos de rutina o por imágenes de diagnóstico, nosotros los vamos a diagnosticar. Bueno, ahora las nomenclaturas de los tumores, solo para que quede medio claro. Por ejemplo, tenemos tumores malignos y tumores benignos. En el tejido conjuntivo, los tumores benignos, nosotros tenemos un fibroma, un lipoma, un condroma, un osteoma. Y en los malignos, va a ser un fibrosarcoma, un liposarcoma, un condrosarcoma y un osteosarcoma. O sea, la diferencia que nosotros vemos aquí es que cuando son benignos terminan, como ya habíamos mencionado, en el sufijo oma, y cuando son malignos va a terminar con sarcoma. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos, uno benigno es hemangioma, pero los malignos van a ser angiosarcoma. Por ejemplo, en los vasos linfáticos, los benignos van a ser linfangioma y los malignos van a ser linfagiosarcoma. Y así sucesivamente. Tenemos tumores que son de origen mesenquimatoso, o tumores que están en los vasos y los revestimientos que están de forma superficial. También las células que son hemáticas u otros tipos de células que están relacionadas, o sea, células de la sangre. También tumores en los músculos, tumores que son de origen epitelial. Por ejemplo, el escamoso, cuando es de un epitelio escamoso estratificado. Por ejemplo, el benigno va a ser el papiloma de células escamosas y el maligno va a ser un carcinoma de células escamosas. Aquí nos dice que más de un tipo de las células neoplásicas, tumores mixtos, generalmente son derivados de una capa germinativa. Por ejemplo, las glándulas salivales, que benigno va a ser un adenoma pleomorfo, o sea que es un tumor mixto que va a ser de origen salival, pero ya maligno va a ser un tumor mixto maligno con origen en la glándula salival.
Ahora, la diferenciación y la anaplasia. Bueno, la diferenciación se va a referir al grado en que las células parenquimatosas neoplásicas se van a asemejar a las correspondientes células parenquimatosas que están normales. Por ejemplo, aquí vemos una célula normal y una normal, tanto morfológicamente, o sea, como su estructura, como funcionalmente, o sea, la función que la célula nos hace. La ausencia de la diferenciación, esa es a lo que le llamamos anaplasia. La mayor parte de las neoplasias malignas nos van a presentar alteraciones morfológicas que nos van a delatar la posibilidad de comportamiento agresivo. Además de la anaplasia, bueno, las células tumorales malignas a menudo se van a presentar con otros cambios morfológicos que son reveladores. Por ejemplo, el pleomorfismo. Bueno, el pleomorfismo se refiere a la variación del tamaño y la forma que tienen estas células. Por tanto, las células dentro del mismo tumor no van a ser uniformes, sino que van a variar desde células pequeñas con aspecto indiferenciado hasta llegar a células tumorales que van a ser gigantes y muchas veces más grandes que las células vecinas. Por ejemplo, en la morfología nuclear anormal, de forma característica, estas células tumorales malignas van a tener unos núcleos que son desproporcionadamente grandes, con una proporción entre el núcleo y el citoplasma. La forma nuclear va a ser variable y a menudo va a ser irregular, y la cromatina a menudo se va a encontrar de forma gruesa y agrupada y va a estar distribuida a lo largo de la membrana nuclear o va a estar teñida de una forma más oscura. A eso le llamamos nosotros hipercromatina. También vamos a ver lo que son las mitosis, que a diferencia de los tumores benignos, y de algunas neoplasias malignas bien diferenciadas, los tumores malignos indiferenciados a menudo contienen muchas células que están en mitosis, lo que esto nos va a reflejar su alta tasa de proliferación. También ocurre lo que es la pérdida de polaridad. Además de las anomalías citológicas, la orientación de las células anaplásicas entre sí o con las estructuras de soporte como las membranas basales, estas van a estar marcadamente de forma alterada. Entonces, las células, las capas de estas células o las grandes masas de células tumorales, estas van a crecer de una forma desorganizada. Ahora vamos a hablar de lo que son metaplasia, displasia y carcinoma in situ. Bueno, estos términos nos van a describir cambios morfológicamente que son reconocibles en la diferenciación que representan diversas formas de adaptación a una lesión crónica, o sea, una metaplasia, un cambio premaligno, a lo que le llamamos displasia, o un tumor maligno que todavía no se ha infiltrado, a lo que le llamamos lo que es el carcinoma in situ. Bueno, ahora ya entrando en materia, la metaplasia, esta se va a definir como un reemplazo de un tipo de celda por otro tipo. O sea que la metaplasia casi siempre se va a asociar a una lesión que tiene reparación y regeneración tisular, y a menudo el tipo de esta célula de reemplazo se va a adaptar mejor a alguna alteración en el entorno local. Ahora displasia. Bueno, displasia es un término que literalmente significa crecimiento desordenado. Entonces se va a encontrar principalmente en las células epiteliales, las superficies epiteliales displásicas. También suelen mostrar un desorden arquitectural y la pérdida de la diferenciación ordenada. Ahora, ¿qué es un carcinoma in situ? Bueno, un carcinoma in situ es cuando la displasia ya llegó a un punto que es grave y afecta absolutamente todo el espesor del epitelio, pero la lesión no va a atravesar lo que es la membrana basal. Entonces, por eso se va a denominar un carcinoma in situ. El carcinoma in situ habitualmente nosotros lo podemos observar en la piel, en las mamas, en la vejiga y en el cérvix.
Aunque la displasia puede ser un precursor de la transformación maligna, no siempre va a progresar a un tumor maligno. Ahora hablaremos sobre lo que es la invasión local. Bueno, el crecimiento de los tumores malignos va acompañado de una infiltración progresiva. Entonces la destrucción del tejido circundante y finalmente la diseminación sistémica, mientras que casi todos los tumores benignos crecen como masas cohesionadas y expandibles, estas permanecen localizadas en el sitio de origen y no tienen la capacidad de poder infiltrar o metastizar en sitios distantes. O sea que junto con el desarrollo de la metastasis, la invasividad es el factor que mejor discrimina entre tumores malignos y tumores benignos. La metástasis, como ya hemos venido mencionando, la metástasis esta se define como la diseminación de un tumor a otros sitios físicamente discontinuos con respecto al tumor primario. Este acontecimiento señala inequívocamente a un tumor como maligno. La invasividad de los tumores malignos les permite que ellos penetren en los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y las cavidades corporales. Y esto precisamente es lo que les brinda la oportunidad de diseminarse a los tumores. Ahora bien, como estamos hablando de la metastasis, ahora vamos a hablar de la vía de propagación, o sea, cómo se van a propagar esos tumores. Los tumores malignos se van a diseminar por 3 vías. La primera es una siembra directa de cavidades o superficies corporales, la segunda es una diseminación linfática y la tercera es una diseminación hematógena. Ahora vamos a empezar hablando de la primera, que es una siembra de cavidades y superficies corporales. Es una siembra directa. Y esta siembra de cavidades y superficies corporales va a ocurrir cuando una neoplasia maligna va a penetrar en un campo que esté abierto, natural, que carece de barreras físicas. La afectación más frecuente, donde afecta más frecuente los tumores, es en la cavidad peritoneal, pero también puede verse afectada cualquier cavidad corporal, ya sea pleural, pericárdica, subaracnoidea o también articular. Ahora seguimos con la segunda, que es la diseminación linfática. Esto nos dice claramente que es a través de los vasos linfáticos y es a través del transporte de estos y es la vía más común para la diseminación inicial de los carcinomas. Los sarcomas también utilizan a veces esta vía. Los tumores no van a contener vasos linfáticos funcionales, pero parece que los vasos linfáticos ubicados a los márgenes de los tumores malignos infiltrantes, estos vasos van a ser suficientes para que sea una diseminación linfática de las células tumorales. Entonces, para evitar la morbilidad quirúrgica asociada con una disección completa de los ganglios linfáticos axilares. O sea, cuando una persona padece un tumor, esto es lo que se debe hacer. A menudo se va a usar la biopsia de los ganglios centinela para evaluar la presencia o la ausencia de lesiones metastásicas. Un ganglio linfático centinela se va a definir como el primer ganglio en el territorio linfático regional y este va a recibir el linfa del tumor primario. Ahora seguimos por la diseminación hematógena. La diseminación hematógena es una característica de los sarcomas, pero también se va a observar en los carcinomas. En general, la evidencia histológica de penetración en los vasos pequeños en el sitio de la neoplasia primaria es una característica omniciosa y se va a asociar a las metastasis hematógenas, o sea que estas metástasis se dan mediante sangre. Ahora vamos a hablar sobre lo que es
el impacto global que tienen esos tumores malignos. Bueno, en el 2018, una de estadísticas que nos decía nuestra literatura es que se calculó que los tumores malignos eran responsables de 9.5 millones de fallecimientos alrededor del mundo, lo que representa que casi una de cada 6 fallecimientos totales es por medio de tumores. Además, debido al aumento del tamaño y la edad de la población, se prevé que los casos de tumores malignos y las muertes que están relacionadas con ellos en todo el mundo van a aumentar hasta un 21.4 millones y 13.2 millones respectivamente alrededor del año 2030. Los tumores más comunes en los hombres van a ser originados en la próstata, los pulmones, el colon y el recto. Y en las mujeres, los cánceres más comunes van a ser los que son de mama, de pulmón, de colon y de recto. Ahora bien, algo muy importante que tenemos que hablar es de los factores medioambientales. O sea que estos factores van a contribuir a que se propaguen los tumores. Y es que aunque tanto los factores genéticos como los ambientales contribuyen, las influencias ambientales son los factores de riesgo que van a ser dominantes para la mayoría de estos tumores malignos. Ahora bien, entre los factores medioambientales que están mejor establecidos que afectan al riesgo de tumores malignos se van a encontrar los siguientes. Por ejemplo, los microorganismos infecciosos, el tabaquismo, que es uno muy común, la dieta, el consumo de alcohol, la obesidad, antecedentes reproductivos y carcinógenos ambientales. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la edad, uno que es bien común, y la edad tiene una influencia importante en el riesgo de cáncer. La mayoría de los carcinomas se van a presentar en adultos que ellos son adultos mayores de 55 años en adelante. Los tumores malignos son la principal causa de muerte en las mujeres de 40 a 79 años y en los hombres va a ser de 60 a 79 años que van a morir a causa de tumores. También las afecciones predisponentes adquiridas. Estas afecciones adquiridas que predisponen a tumores malignos se van a dividir en lo que son trastornos inflamatorios crónicos, lesiones que son precursoras y estados de inmunodeficiencia de los pacientes. Ahora bien, las bases moleculares de los tumores malignos, la función de las alteraciones genéticas y epigenéticas. El daño genético no letal se va a encontrar en el corazón de la carcinogenia. El daño inicial o mutación puede estar causado por exposiciones medioambientales y también puede ser heredado en la línea germinal o puede ser de una forma espontánea y aleatoria, cayendo en la categoría de mala suerte. Un tumor se forma por la expansión clonal de una sola célula precursora, que tal vez esta célula ha sufrido un daño genético, o sea, es decir que los tumores son clonales. No es que se infecta la célula, sino que a partir de una que esté infectada se van a ir clonando y estas que se van a clonar van a ser células dañadas. Las alteraciones en el ADN van a ser hereditarias y se van a transmitir a las células hijas. Por lo tanto, todas las células dentro de un tumor individual van a compartir el mismo conjunto de mutaciones que estaban presentes en el momento que se transformó la primera célula. Cuatro clases de genes. Los protooncogenes. Estos promueven el crecimiento de genes supresores de tumores que van a inhibir el crecimiento. También tenemos genes que regulan la muerte celular programada o la apoptosis.
Y también vamos a tener genes que son responsables de la reparación del ADN. Son los principales objetivos de las mutaciones que causan estos tumores malignos. La carcinogenia es el resultado de la acumulación de mutaciones complementarias de una forma escalonada a lo largo del tiempo. Las mutaciones que van a contribuir a la adquisición de las características distintivas de los tumores malignos se van a denominar mutaciones conductoras. La primera mutación conductora que inicia una célula en el camino hacia la malignidad es la mutación iniciadora. Esta generalmente se va a mantener en todas las células tumorales malignas posteriores. Las mutaciones con pérdida de función de los genes que mantienen la integridad genómica parecen ser un paso temprano común en ese camino hacia la malignización y particularmente van a estar en tumores sólidos. Una vez que ya esos están establecidos, esos tumores van a evolucionar genéticamente durante su crecimiento y progresión bajo la presión de la selección darwiniana. Esta selección darwiniana nos dice que va a sobrevivir el más capacitado. La selección de las células que están más capacitadas pueden explicar no solo la evolución natural de los tumores malignos, sino que también nos va a explicar los cambios en el comportamiento del tumor después de que se da un tratamiento. Una de las precisiones selectivas más profundas a las que se enfrentan las células tumorales es el tratamiento eficaz. Además, las mutaciones del ADN, las aberraciones epigenéticas, también van a contribuir a las propiedades malignas que tienen estas células tumorales. Ahora vamos a hablar sobre algunas características celulares y moleculares distintivas de los tumores malignos. Todos los tumores malignos van a presentar 8 cambios. Estos cambios van a ser fundamentales en la fisiología celular y se van a considerar las características distintivas de los tumores malignos. Entre las 8 nosotros tenemos la autosuficiencia respecto a las señales de crecimiento. También la insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. También va a tener un metabolismo celular alterado. También se va a dar la evasión de la apoptosis. Además, un potencial replicativo ilimitado, a lo que le llamamos inmortalidad. También va a presentar una angiogenia sostenida. También presenta la capacidad para invadir y metastatizar. También va a tener la capacidad para eludir esta respuesta inmunitaria del huésped. Ahora bien, aquí en este esquema nos presenta las características celulares y moleculares distintivas de los tumores malignos. Nuestro libro nos dice que unas van a ser la evasión de supresores del crecimiento, va a tener la habilidad de la inmortalidad replicativa, también va a presentar una inflamación promotora de tumores, la activación de la invasión y metástasis, también va a tener inestabilidad genómica, también tendrá resistencia a la muerte celular, también este va a poder inducir a la angiogenia, va a desregular los mecanismos de la obtención de energía que tiene normalmente la célula. También va a tener un sostenimiento de la señalización proliferativa y también va a tener una evasión de la destrucción inmunitaria, o sea que nos va a evadir nuestro sistema inmunitario. Ahora, la autosuficiencia que se da respecto a las señales de crecimiento
por ejemplo, los oncogenes. Los oncogenes son genes que están mutados y que causan un crecimiento celular excesivo, incluso cuando está en ausencia de factores de crecimiento y otras señales externas que nos promueven el crecimiento. Un descubrimiento importante en los tumores fue que los oncogenes son versiones mutadas o sobreexpresadas de los genes celulares normales y se van a denominar protooncogenes. La señalización que va a estar inducida por el factor de crecimiento fisiológico se puede determinar en los siguientes pasos. Uno es la unión de un factor de crecimiento a su receptor específico. Segundo, es la actividad transitoria y limitada del receptor del factor de crecimiento, que éste a su vez va a activar varias proteínas citoplasmáticas transductoras de señales. También la transmisión de la señal traducida al núcleo a través de las proteínas efectoras citoplasmáticas adicionales. Y segundo es que los mensajeros o por una cascada de moléculas de transducción de señales. La inducción y la activación de factores de transcripción y alteraciones epigenéticas que nos van a iniciar y nos van a mantener la transmisión del ADN. La señalización va a estar inducida por el factor de crecimiento fisiológico y este se puede determinar por algunos pasos. Pues un paso va a ser la expresión de genes y factores codificados, que esta nos va a promover la entrada y la progresión de la célula en el ciclo celular, lo que finalmente esto nos va a dar como el resultado de la división celular. Paralelamente, nos va a dar cambios en la expresión de otros genes que van a apoyar la supervivencia celular y las alteraciones metabólicas que son necesarias para un crecimiento óptimo. Se han identificado aberraciones en múltiples vías de señalización dentro de las neoplasias y muchos componentes de estas vías van a actuar como oncoproteínas cuando éstas ya han mutado. Ahora oncoproteínas y crecimiento celular. Bueno, como ya habíamos mencionado, los oncogenes van a tener múltiples funciones, pero prácticamente todos nos van a codificar oncoproteínas. Constitutivamente van a estar activas y van a participar en las vías de señalización que nos van a conducir a lo que es la proliferación celular. Entonces, los protooncogenes, las versiones reguladoras normales de los oncogenes, pueden codificar factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, transductores de señales, factores de transcripción o componentes del ciclo celular. Se va a presentar una señalización prototípica del factor de crecimiento desde la membrana hacia el núcleo y se analiza. Las oncoproteínas y el crecimiento celular. Por ejemplo, los factores de crecimiento. La mayoría de estos factores de crecimiento son sintetizados por un tipo de célula y van a actuar sobre una célula vecina de tipo diferente. Esta nos va a expresar el receptor del factor de crecimiento que va a estar adecuado a una acción parácrina. Otro es que los receptores del factor de crecimiento, un gran número de estos oncogenes van a codificar receptores de factores de crecimiento, de los cuales los receptores de tirosina sinasas son posiblemente los más importantes en los tumores malignos. También el receptor de tirosina sinasa se va a activar de manera constitutiva en los tumores mediante múltiples mecanismos. Entre los que va a destacar estos mecanismos son las mutaciones puntuales, el reordenamiento de genes y la amplificación de estos genes. Ahora bien,
vamos a hablar sobre lo que es la insensibilidad a la inhibición del crecimiento o genes supresores de tumores. Mientras que los oncogenes van a manejar la proliferación de las células, los productos de la mayoría de los genes supresores de tumores van a frenar esta proliferación celular. Y las anomalías de estos géneros van a conducir al fracaso de la inhibición del crecimiento, otra característica distintiva y fundamental de la carcinogenia. Aquí vemos un esquema donde aparecen los genes supresores de tumor que van a actuar como un pedal de freno. Por ejemplo, las proteínas del gen supresor, las enzimas señalizadoras, el factor de crecimiento y el receptor, que estos van a actuar sobre lo que son los factores de transcripción del ADN, donde va a proliferar la célula. Ahora bien, estábamos hablando de los protoncogenes y el P53 es el guardián del genoma. La proteína P53 es el monitor central del estrés dentro de la célula y este se puede activar por anoxia, señalización inadecuada, por oncoproteínas mutadas o daño al ADN. El P53 va a controlar la expresión y la actividad de proteínas que van a estar involucradas en la detección del ciclo celular, la reparación del ADN, la senescencia celular y la apoptosis. El daño del ADN, va a estar detectado por complejos que van a contener sinasas de la familia ATM y ATR. Estas sinasas lo que van a hacer es que van a fosforilar el P53 y van a liberar inhibidores como el MDM2. La P53 va a activar cuando ya está activa, luego va a regular la alza de la expresión de proteínas, como lo que es el inhibidor de la sinasa, que es dependiente de ciclina, el P2, lo que provoca la detención del ciclo celular en el punto de control GS. Esta pausa va a permitir a las células reparar el daño del ADN. Seguimos hablando del P53 y es que si el daño del ADN no se puede reparar, el P53 lo que va a hacer es que va a inducir acontecimientos adicionales que nos van a conducir a la senescencia y a la apoptosis celular. Como el RB, el P53 va a estar inactivada por oncoproteínas víricas, como son la proteína E6 del BPH. La mayoría de los tumores malignos de los seres humanos nos van a mostrar mutaciones bialélicas y estas van a tener pérdida de la función del TP53. Los pacientes con infrecuente síndrome de Li-Fraumeni van a heredar una copia defectuosa de lo que es el TP53. Por lo tanto, estos pacientes tienen una incidencia muy alta y una amplia variedad de tumores malignos. Ahora, las alteraciones metabólicas que nos van a promover el crecimiento, o sea, el efecto de Warburg. Incluso en presencia de abundante oxígeno, las células tumorales van a mostrar una forma distintiva de metabolismo celular. Y este metabolismo va a estar caracterizado por altos grados de captación de la glucosa y una mayor conversión de glucosa de la vía glucolítica. Este fenómeno se le llama efecto de Warburg y también es conocido como glucólisis aeróbica. La glucólisis aeróbica nos va a proporcionar a las células tumorales que se dividen rápidamente intermediarios metabólicos que son necesarios para esta síntesis de componentes celulares, mientras que la fosforilación oxidativa mitocondrial no lo va a hacer. Seguimos con el efecto de Warburg. Bueno, la reprogramación metabólica, esta se va a producir mediante cascadas de señalización de forma distal a los receptores del factor de crecimiento.
las mismas vías que van a estar reguladas por mutaciones en oncogenes y genes supresores de tumores malignos. Aquí nos dice en este esquema que el metabolismo de Warburg no va a ser específico de los tumores, sino es una propiedad general que tienen las células en crecimiento. Y esta va a ser aprovechada por las células tumorales, o sea que es normal de la célula, pero las células tumorales se aprovechan de ella. Las células normales de rápido crecimiento, por ejemplo la glucólisis aeróbica, cesa cuando este tejido deja de crecer. Las células tumorales, esta programación va a persistir debido a la acción que tienen estos oncogenes y a la pérdida de la función de genes supresores tumorales. Ahora la autofagia. La autofagia es un estado de deficiencia grave de nutrientes en que las células no solo tienen su crecimiento, sino que también van a canibalizar sus propios orgánulos, o sea que se van a autoalimentarse. Van a alimentarse de sus propios orgánulos, proteínas y membranas como las fuentes de carbono que tienen para la producción de energía. Si esta adaptación falla, entonces las células van a morir de hambre. Las células tumorales a menudo parecen ser capaces de crecer en condiciones ambientales marginales sin desencadenar autofagia, lo que sugiere que las vías que inducen la autofagia están inhabilitadas. De acuerdo con esto, varios genes que promueven la autofagia son supresores de tumores, lo que significa que la pérdida de autofagia aumenta este crecimiento tumoral. El oncometabolismo. Un grupo sorprendente de alteraciones genéticas descubiertas a través de los estudios de secuenciación del genoma tumoral consiste en que estas mutaciones en enzimas van a participar en el ciclo de Krebs. De estas, las mutaciones en el isocitrato desoxigenasa han despertado el mayor interés, ya que han revelado un nuevo mecanismo de oncogenia denominado oncometabolismo. Ahora, elevación de la muerte celular. Las células tumorales con frecuencia ellas van a contener mutaciones de genes y estas nos van a dar como resultado resistencia a la muerte celular apoptósica. La apoptosis, esta se puede iniciar a través de las vías intrínsecas o extrínsecas, las cuales van a culminar en la activación de una cascada proteolítica de caspasas, que estas van a destruir las células. La evasión de la muerte celular. Bueno, las lesiones que incapacitan la vía intrínseca o la vía mitocondrial parecen ser las más comunes en los tumores malignos. En más del 85% de los linfomas foliculares B, el gen antiapoptósico, que es el BCL2, este va a estar sobreexpresado por una translocación. La sobreexpresión de otros miembros de la familia BCL2 también va a estar relacionada con la supervivencia de las células tumorales y la resistencia a estos medicamentos. El potencial de replicación ilimitado, propiedades similares a las células progenitoras de las células tumorales. Todos los tumores malignos van a contener células que son inmortales y también un potencial replicativo ilimitado. Algunas líneas celulares van a estar establecidas a partir de tumores malignos que han estado proliferando incesantemente en los laboratorios durante más de 60 años y es razonable esperar que sigan creciendo mientras haya científicos que las atiendan. La angiogenia. Bueno, la angiogenia es un tumor sólido. Aunque un tumor sólido tuviera todas las aberraciones genéticas necesarias para la transformación maligna, no puede alcanzar un tamaño superior a de 1 a 2 milímetros de diámetro, a menos que tenga la capacidad de inducir a la angiogenia. Entonces, ¿cómo se van a desarrollar los tumores en crecimiento? Con suministro de sangre.
El paradigma actual es que la angiogenia va a estar controlada por un equilibrio entre los promotores y los inhibidores de la angiogenia. En los tumores angiogénicos, este equilibrio se va a inclinar a favor de los promotores. Al principio de su desarrollo, la mayoría de estos tumores de los seres humanos no van a inducir a la angiogenia. La hipoxia desencadena la angiogenia a través de las acciones del HIF-1 sobre la transcripción del factor proangiogénico VEGF. Muchos otros factores van a regular la angiogenia, por ejemplo el P53. Este nos va a inducir la síntesis del inhibidor de la angiogenia trombosporina 1, mientras que las señales del RAS y el MIC y el MAPK regulan positivamente las expresiones del VEGF y nos van a estimular la angiogenia. Los inhibidores del VEGF se van a utilizar para tratar varios tumores malignos avanzados y para prolongar la evolución clínica, pero no van a ser curativos. La invasión y la metástasis. Bueno, la invasión y la metástasis son las principales causas de morbilidad y mortalidad que van a estar relacionadas con los tumores malignos. Por lo tanto, son objeto de intensa investigación. Esta investigación local de las células tumorales puede desafiar o destruir estructuras vitales y va a ser un requisito previo para la diseminación a distancia. Los estudios en los ratones y los seres humanos nos van a revelar que aunque muchas de estas células localmente invasivas van a ingresar en el torrente sanguíneo, todos los días muy pocas producen metástasis. La invasión y la metástasis. La capacidad de invadir los tejidos, un sello distintivo de la malignidad, se va a producir en 4 pasos. Uno es la pérdida de contacto célula-célula y degradación de la membrana extracelular, unión a nuevos componentes de la membrana y la migración de las células tumorales. Los contactos célula-célula se van a perder por la inactivación de la cangerina E a través de varias vías. La degradación de la membrana basal y la matriz intersticial, esta va a estar mediada por enzimas proteolíticas que van a estar secretadas por células tumorales y células del estroma, como la MMP y las catepsinas. Las enzimas proteolíticas también van a liberar factores de crecimiento que van a estar secuestrados en la membrana y van a generar fragmentos quimiotácticos y angiógenos a partir de la escisión de las glucoproteínas de la membrana. Ahora, y lo que es la invasión y la metástasis. La localización de las metástasis de muchos tumores se puede predecir en función del origen del tumor primario. Muchos de estos tumores se van a detener en el primer lecho capilar que encuentren, ya sea en el pulmón o en el hígado más comúnmente. Algunos de los tumores van a mostrar tropismo por órganos, probablemente debido a la expulsión de receptores de adhesión o de quimiosinas cuyos ligandos se van a expresar en las células endoteliales del lugar metastásico. Los genes que van a promover la transcripción epitelio-mesénquima, como son el TWIS, el SNAI, pueden ser genes importantes en la metástasis de los tumores epiteliales. La evasión de la vigilancia inmunitaria. La promesa de encontrar tratamientos que permitan que el sistema inmunitario del huésped reconozca y destruya las células tumorales ha sido durante mucho tiempo uno de los santos griales de la oncología. Finalmente, este se está cumpliendo en gran parte debido a una comprensión más clara de los mecanismos mediante los cuales las células tumorales se escapan de la respuesta del huésped. Los antígenos tumorales. Los tumores malignos van a expresar varios tipos de células que estas células pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario como antígenos extraños.
Se ha demostrado que los antígenos tumorales van a provocar una respuesta inmunitaria en muchos tumores inducidos, experimentalmente en algunos tumores malignos de seres humanos. Parece que los antígenos proteínicos nos van a provocar una respuesta de los linfocitos TCD8, que son más relevantes para la inmunidad protectora antitumoral. Los mecanismos efectores antitumorales. El principal mecanismo inmunitario de erradicación de tumores va a ser la destrucción de las células tumorales por el CTL específicos frente a los antígenos tumorales. Precisamente este mecanismo va a predominar porque la mayoría de neoantígenos tumorales son productos genéticos mutados o proteínas víricas que van a sintetizarse endógenamente y van a presentar asociados a moléculas del CPH de clase 1, lo que permite el reconocimiento por los CTL, y la respuesta de los CTL contra estos tumores se va a iniciar mediante el reconocimiento de antígenos tumorales por las células presentadoras de antígeno del huésped. Los mecanismos efectores antitumorales. Estos mecanismos de la evasión inmunitaria en los tumores, las respuestas inmunitarias a menudo no van a controlar el crecimiento del tumor, porque estos tumores malignos se van a escapar del reconocimiento inmunitario o se van a resistir a los mecanismos efectores inmunitarios, dado que los tumores son demasiado frecuentes en personas que no padecen ninguna inmunodeficiencia manifiesta. Es evidente que las células tumorales deben tener formas de escapar o evadirse del sistema inmunitario en huéspedes que son inmunocompetentes. La inestabilidad genómica. Bueno, las aberraciones genéticas que aumentan la frecuencia de mutaciones son muy comunes en los tumores malignos y estas van a acelerar la adquisición de tumores que son conductoras y necesarias para la transformación y la posterior progresión del tumor. Las personas con mutaciones hereditarias de genes involucrados en los sistemas de reparación del ADN van a tener un riesgo mucho mayor de desarrollar tumores malignos. La inflamación que favorece a los tumores malignos. Los tumores malignos infiltrantes nos van a provocar una reacción inflamatoria crónica. Esto nos va a llevar a algunos a compararlos con heridas que no curan. En pacientes con tumores malignos avanzados, esta reacción inflamatoria puede ser tan extensa como para causar signos y síntomas sistémicos, ya sean como la anemia, la fatiga o la caquexia. Sin embargo, los estudios elevados a cabo sobre los tumores malignos en modelos animales sugieren que estas células inflamatorias también van a modificar células tumorales y microambiente local para permitir muchas de las características distintivas que tienen estas lesiones. Ahora, la inflamación que favorece a los tumores malignos. Seguimos. Los efectos propuestos de estas células inflamatorias y las células residentes del estroma van a favorecer los tumores malignos en los siguientes aspectos, como son en la liberación de los factores que favorecen a la proliferación, la eliminación de supresores de crecimiento, la mayor resistencia a la muerte celular, la inducción de la angiogenia, la activación de la invasión de la metástasis y la evasión de la destrucción inmunitaria. La desregulación de genes que van a estar asociados a los tumores malignos. El daño genético que activan los oncogenes inactiva los genes supresores de tumores y puede ser sutil o puede involucrar segmentos de cromosomas que son lo suficientemente grandes como para ser detectados por el cariotipo habitual. La activación de estos oncogenes y la pérdida de función de los genes supresores de tumores por mutaciones. Se van a analizar anomalías cromosómicas en los cambios genéticos que contribuyen a la carcinogenia y luego se aborda brevemente con la función del ARN. Los cambios cromosómicos. Ciertas anomalías cromosómicas están muy relacionadas con las neoplasias
particulares inevitablemente conducen a una desregulación de estos genes con una función esencial en la patogenia de este tipo de tumor. Lo que se ha hecho es que se han identificado anomalías cromosómicas recidivantes específicas en la mayoría de leucemias y linfomas, en muchos sarcomas y en un número creciente de carcinomas. También hablamos de lo que son las translocaciones cromosómicas, y es que cualquier tipo de reordenamiento cromosómico, como son las translocaciones, inversiones, amplificaciones e incluso pequeñas deleciones, estas nos van a activar broncogenes, pero la translocación cromosómica es el mecanismo más común que existe. El linfoma de Burkitt ejemplifica la sobreexpresión de un protoncogene causada por la translocación. Prácticamente todos los síntomas de Burkitt tienen una translocación que nos va a involucrar al cromosoma 8K24, donde va a residir el gen MYC y uno de los 3 cromosomas que portan el gene de la inmunoglobulina. También hablaremos sobre las deleciones. Bueno, las deleciones cromosómicas son otra anomalía estructural que es muy común en las células tumorales. La deleción de regiones específicas de cromosomas está asociada con la pérdida de genes supresores de tumores particulares. La amplificación de un gen, o sea, la sobreexpresión de oncogenes, también puede deberse a la reduplicación y la amplificación de sus secuencias de ADN. Esta amplificación puede producir hasta varios cientos de copias del oncogen en la célula tumoral. En algunos casos los genes van a estar amplificados porque producen cambios cromosómicos, que estos cambios se pueden identificar microscópicamente y se observan 2 factores que son mutuamente excluyentes. El primer factor es que son los múltiples estructuras extracromosómicas pequeñas llamadas dobles diminutos, y el segundo son las regiones de tinción homogénea. El reordenamiento cromosómico complejo. La verdadera extensión de los reordenamientos cromosómicos en los tumores malignos solamente se hace visible para la hora de la secuenciación del genoma completo de las células tumorales, lo que nos va a permitir una reconstrucción completa de los cromosomas a partir de las secuencias del ADN. Los cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos van a estar relacionados con muchos aspectos del fenotipo maligno, como la expresión de genes tumorales, el control de la diferenciación y la autorrenovación, y la sensibilidad y la resistencia de los fármacos. El ARN no codificante y tumores malignos van a participar en la carcinogenia al regular la expresión de los genes asociados con el tumor que codifican proteínas. Las bases moleculares de la carcinogenia en múltiples etapas. Dado que los tumores malignos deben adquirir múltiples características distintivas, se deduce que los tumores malignos son el resultado de la acumulación gradual de múltiples mutaciones que actúan de forma complementaria para provocar un tumor completamente maligno. Las sustancias cancerígenas y sus interacciones celulares. Tenemos la carcinogenia química, que los experimentos clásicos que permitieron distinguir entre la iniciación y la promoción se realizaron en la piel de ratón y revelaron los siguientes conceptos, como son que la iniciación se debe a la exposición de las células a una dosis suficiente de una sustancia cancerígena. También los carcinógenos de acción directa, que estos no necesitan una transformación metabólica para convertirse en carcinógenos. Los carcinógenos de acción indirecta, que necesitan la transformación metabólica, y la carcinogenia por radiación, que en forma de rayos ultravioleta o luz solar como radiación ionizante, electromagnética y de partículas, es mutágena y cancerígena. La carcinogenia microbiana, que se ha demostrado que muchos virus como el ARN y el ADN son oncógenos en animales tan distantes como las ranas y los primates, y el virus del ARN oncógeno como la leucemia del T humana.
Los virus ADN oncógenos, el virus del papiloma humano, el virus del Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B y C y todo el mundo. Las manifestaciones clínicas, en la última instancia, la importancia de las neoplasias radica en los efectos sobre los pacientes. Aunque los tumores malignos son, por supuesto, más amenazantes que los benignos, cualquier tumor, incluso los benignos, pueden causar mortalidad y morbilidad. Los efectos hormonales locales. La localización de un determinante crucial en los efectos únicos de los tumores benignos y malignos. Los tumores pueden afectar a tejidos vitales y su función causa la muerte de los tejidos afectados y proporciona una infección. La caquexia tumoral. La caquexia por los tumores malignos es un estado hipercatabólico definido por una pérdida de masa muscular, con o sin pérdida de grasa, que puede explicarse por una disminución de la ingesta de alimentos. Los síndromes paraneoplásicos. Algunas personas portadoras de tumores malignos van a desarrollar signos y síntomas que no pueden explicarse fácilmente por una distribución anatómica del tumor ni por una elaboración de hormonas autóctonas del tejido donde surgió el tumor. La gradación y la estadificación de los tumores. Se puede cuantificar lo probable a la agresividad clínica de una determinada neoplasia, y su aparente extensión y propagación son necesarios para el pronóstico preciso y para comparar los resultados de varios tratamientos. La gradación de un tumor maligno se va a basar en el grado de diferenciación que tienen las células tumorales y, en algunos tumores, en el número de mitosis y características arquitecturales. La estadificación de los tumores sólidos se va a basar en el tamaño que tiene la lesión primaria y en la afección que tienen los ganglios linfáticos regionales, en la presencia o ausencia de metástasis sanguíneas. El diagnóstico de laboratorio de los tumores malignos. Bueno, cada año el diagnóstico de laboratorio de los tumores malignos se vuelve más complejo, más sofisticado y más personalizado, lo que permite que estos pacientes van a recibir un mejor tratamiento que se va a adaptar a las características morfológicas y moleculares que tiene su tumor específico. Los métodos histológicos y citológicos. Bueno, el diagnóstico de laboratorio de los tumores en la mayoría de casos no es difícil. Los dos extremos de espectro benigno y maligno no plantean ningún problema, sin embargo en medio hay una zona gris, donde incluso los expertos van a caminar con cautela. La inmunohistoquímica va a ser la disponibilidad de los anticuerpos específicos que ha facilitado enormemente la identificación de los productos celulares o marcadores de la superficie. A continuación, algunos ejemplos de la utilidad de la inmunohistoquímica para el diagnóstico y el tratamiento de las neoplasias malignas. La clasificación de los tumores malignos indiferenciados, detención de las moléculas que tienen importancia para este pronóstico del tratamiento. La citometría del flujo mide rápidamente y cuantitativamente varias características celulares, pero requiere células viables en suspensión. Las células tumorales circulantes. Esta tecnología permite que la detención, la cuantificación y la caracterización de las células tumorales sólidas que circulan en la sangre como la modalidad diagnóstica.
El diagnóstico molecular es citogenética. Varias técnicas moleculares o citogenéticas, algunas establecidas, otras emergentes, se han utilizado para el diagnóstico y en algunos casos para la predicción del comportamiento de los tumores. El diagnóstico de neoplasias malignas. Aunque los métodos moleculares no son la modalidad principal de los diagnósticos de los tumores, tienen un valor considerable en los casos seleccionados. El pronóstico de las neoplasias malignas se asocian a un mal pronóstico. La orientación del tratamiento con fármacos dirigidos frente a oncoproteínas. Un número cada vez mayor de fármacos quimioterápicos antagonizan oncoproteínas que están presentes solo en un subconjunto de tumores malignos de un tipo particular. La identificación de mecanismos farmacorresistentes, como son las biopsias líquidas. Estas pruebas se basan en la detección de células tumorales circulantes del ADN que está fuera de la célula. Los perfiles moleculares de los tumores. El futuro del diagnóstico de los tumores malignos. Hasta hace poco, los estudios moleculares de estos tumores han involucrado el análisis de genes de forma individual. Sin embargo, en los últimos años se han introducido tecnologías que son revolucionarias. Los marcadores tumorales. Los ensayos bioquímicos de enzimas, hormonas y otros marcadores tumorales asociados a tumores en sangre carecen de sensibilidad y la especificidad necesaria para diagnosticar un tumor maligno. Muchas gracias.